Hola, hola, hola a todo el mundo. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Zafra. ¿Cómo estamos, tío? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Hoy estamos solos. Sí, hoy Hoy sí. estamos grabando el contenido solos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos grabando? Bueno, ¿por qué? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Zafra, hoy? Ya directo al grano. Vale, sí, pues vamos a ello. A ver, hoy la idea es, vamos a tocar uno de los contenidos que más estáis demandando a través del Discord y de los comentarios, que es hablar sobre el desarrollo de una app, ¿vale? Entonces, la idea de hoy es tratar en concreto el desarrollo de una app nativa en iOS con ¿Mm? lenguaje Swift, ¿vale? Que es el lenguaje nativo de iOS. ¿Vale? Ahora hablaremos un poco de esto porque hay como muchas maneras de afrontar el desarrollo de una app, pero la idea es hoy tocar desarrollo de app en iOS. Me encanta. ¿Por qué? Básicamente porque como yo he hecho un par ya, pues tengo cierta experiencia ahí y mi idea es intentar transmitirla para que veáis que también, al igual que los desarrollos web que hemos estado haciendo estas semanas, pues que es algo perfectamente ejecutable por alguien que no tenga demasiados skills técnicos. Entonces, nada, esa es un poco la idea. Mi idea es que hagamos un desarrollo muy sencillito, rápido, para que veáis en vivo cómo es la configuración de un proyecto, cómo se visualiza o cómo ves, cómo te está quedando, digamos, esa app. Y una vez tengamos ya un poco las bases establecidas, mi idea es pasar a enseñaros cómo desarrollé yo Doctor Green, que es una app que está en el Apple Store, que os podéis descargar Lo pondremos en la cuando, descripción, en el cuando link. queráis, la pondremos en la descripción, que es una app básicamente para organizar tus plantas en el jardín, detectar si están enfermas, si no están enfermas, saber cuándo las tienes que regar, o sea, como orientada, ¿no?, al mundo planta y cuidado plantas. Y ahí os enseñaré un poco el proceso que he llevado yo, desde algunas cosas sobre Cursor, os quiero enseñar también Xcode, que es la herramienta, digamos, con la que pasamos el código a algo que es capaz de ejecutar el teléfono. Y también puedo enseñar al final del todo un poco la plataforma de Apple, donde estoy viendo ya las métricas, ¿no? Mi app tiene ya unos meses, la lancé, si no recuerdo mal, en enero de este O sea, año. 6 meses. Tiene ya 6 meses, correcto. Y entonces, bueno, ahí ya podéis ver un poco las métricas, un poco, bueno, podemos hablar ligeramente de ASO, de posicionamiento y de cómo estoy intentando llevar el crecimiento de la app. Zafra, una pregunta. Antes de ir al grano. Tú que sabes de apps como un animal, yo creo que eres de las personas de España quizá que sabe más de apps, tienes varias. ¿Siempre las has hecho en nativo puramente? Cuando decimos nativo es Swift, en iOS y Kotlin es Android, creo. Kotlin, ¿no? ¿Es Kotlin? Sí, sí, sí. O está Android Studio, está, bueno, a ver, Android Studio. es lo que os ¿Por qué decía antes, nativo? ¿no? ¿Por qué siempre nativo? Sí, hay muchas maneras de hacer apps. Primero, históricamente, lo primero es que el nativo siempre va a aprovechar mejor el hardware, ¿vale? Esa es como la base del por qué nativo. Entonces, si ¿Vale? tienes apps donde haya un requerimiento importante de hardware, por ejemplo, editores de vídeo, editores de foto, imagen, cosas que vayan a tocar la cámara, para todo ese tipo de herramientas, esa conexión va a ser mucho mejor, ¿vale? Porque de manera nativa va a poder entender mejor el teléfono. Y lo mismo pasaría con Android. Es decir, por ejemplo, nosotros en Storybit lo tenemos todo desarrollado en nativo y ese es uno de los motivos, ¿no?, ¿Vale? por el que es nativo. ¿Qué pasa? Que la evolución de otras tecnologías, el propio React, que pues, ha llevado a que las aplicaciones que no son nativas, pero que utilizan ese tipo de tecnologías, empiezan a tener un nivel suficientemente avanzado como para que un usuario habitual, digamos, no note diferencia alguna, ¿vale? Ya. Entonces, creo que depende mucho del tipo de proyecto que vayas a montar, puedes plantearte una u otra. También te digo, es mucho más complicado desarrollar en nativo que desarrollar en otras tecnologías como un React o un Expo, que ya dedicaremos un programa entero a Expo, pero Expo es una manera de desarrollar React nativo multiplataforma, ¿vale? Con un solo desarrollo, haces Android, haces iOS, y no solo eso, sino que ahora veréis cómo funciona todo el tema de previsualizar tus resultados y tal. En uno es prácticamente live y aquí pues hay que renderizar cosas, hay que mandar cosas, es un poco más coñazo. Entonces yo diría que salvo que tu app tenga un requerimiento específico del hardware del teléfono, al menos para unas primeras versiones podrías decantarte con tecnología Expo, por ejemplo. Es que esto es o sea, es bastante importante, creo que es lo que has dicho de entender bien para qué lo vas a usar. Por ejemplo, vamos a ver un caso, ahora veremos casos reales, pero si nos ponemos en el caso de un banco, ¿vale? Me ha venido un banco porque tengo el ejemplo de BBVA. Claro,
para ellos es importante que tú tengas una visión web, o sea, desktop o mobile, da igual, pero web, Mm. y nativo o mobile. Entonces, en su caso, si hicieran desarrollos hiperparalelos de nativo y web, sería un poco pifostio, ¿vale? Sí. Entonces, lo que hacen, que esto está muy guay también, hay el concepto de hacerlo todo muy híbrido, pero no hablo de híbrido React Native, sino algunos componentes de la app que son nativos, como por ejemplo la bar de abajo, algunos menús, ¿vale? Todo esto es nativo, pero después lo que hay dentro es un web view, que se dice, que es Ujú. tú metes dentro de una app nativa un componente, no sé cómo se llama, algo web, que ese web lo podrías usar igualmente en desktop. Entonces aprovechas las dos y haces que la experiencia de usuario sea mejor. Es otro Ujú. ejemplo, pero está muy guapo porque hay como 1000 maneras de hacer apps, depende del caso de uso. Para un editor de fotos que vas a hacer desde el mobile y no tiene sentido hacer una versión desktop, pues Eso es. haces nativo. Pero para algo que quizá tienes un use case de ir al desktop, ir a mobile a la misma vez y poder ver lo Sí. mismo, quizá tiene sentido una solución así. O sea, Totalmente. no es tan fácil. Por ejemplo, eso, si tu app es un apoyo a una web, a un servicio web, pues oye, es mucho más sencillo, ¿eh? Porque también hay una cosa que hay que tener en cuenta que es las librerías que vas a usar, ¿no? Entonces, si tu web ya usa una serie de librerías que tú vas a querer usar en la app, es mucho más sencillo si están ambas utilizando la misma tecnología, porque si no siempre va a haber variaciones. Pues eso, al final vas a ejecutar de una manera diferente la parte web y la parte app y la experiencia del usuario va a ser diferente. Entonces, Exacto. ahí sí es más aconsejable incluso que hacerla en un Swift, irte a un formato en el que conviva la misma, el mismo lenguaje, ¿no? Y ya te Sí, digo, yo creo que de lo último que hay ahora así como más puntero es el tema este de Expo, que es React, pero para mobile, para mola. iOS. Sí. Vale, ¿qué empezamos a ver, Zafra? ¿Qué empezamos? Vale, entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para desarrollar una app nativa de iOS, no solo ¿Sí? vamos a necesitar Cursor, sino que Ujú. vamos a necesitar también Xcode, ¿vale? O Vale. Xcode, o como lo queramos llamar. Xcode es básicamente un equivalente a Cursor, ¿vale? Es un programa de desarrollo de código de Apple, ¿vale? Que ellos Ujú. mismos te dan. Entonces necesitarás tener una cuenta en Apple como desarrollador para poder descargártelo. Y en cualquier Mac funciona, ¿vale? Tú te lo descargas y ahora os enseño cómo es. Mira, lo voy a ir un montón de Tienes que ser Mac, ¿eh? No puedes programar Xcode en un Windows. Yo te diría que no, no creo. No creo que sea compatible Sí, sí. directamente el programa. No, no, seguro, seguro. Conociendo, conociendo el ecosistema Apple, seguro que no. Vale, entonces Xcode es esto de aquí, a ver. Vamos a probar la IA en directo de Xcode, ¿o lo has probado ya, No lo he Zafra? probado. No lo he O sea, probado, así que quizá la podamos probar. no tengo ni idea. A ver, mira, voy a compartir ventana. Esto de la IA lo digo porque en el último update de Apple anunciaron que habían incorporado la IA en Xcode, estilo Cursor, estilo Windsor, estilo todos estos IDEs que estamos acostumbrados a ver. Entonces, como son un IDE más, pues habían incorporado la IA, ¿no? Y teníamos curiosidad para ver cómo lo habían hecho. Sí, totalmente. Entonces, bueno, comparto aquí la pantalla. Vale. Esto es Xcode, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente que entendamos que vamos a tener que trabajar con dos herramientas principalmente a la hora de desarrollar, ¿vale? O a la hora de diseñar, por supuesto, Figma o lo que quiera usar cada uno, ¿no? Pero a la hora de desarrollar vamos a estar todo el rato trabajando con estas dos herramientas de manera simultánea. Entonces, el primer paso que tendríamos que hacer a la hora de crear la app, una vez ya tengamos Xcode descargado y ya seamos, digamos, un Apple Developer, ¿vale? Aquí también tener una cosa en cuenta que es que el servicio de Apple Developers, cuando quieras publicar una app en el Store, en el Apple Store, es un servicio de pago, ¿vale? O sea, no puedes publicar en el Apple Store sin pasar por caja. Y es un servicio que cuesta 100 pavos al año. Así que cualquiera que tenga Ah, intención sí. de Hostia, eso no lo desarrollar sabía. apps y publicar apps va a tener que pasar por darse de alta. Y el proceso de darse de alta de developer no es un proceso instantáneo, ¿vale? Esta es una de las cosas que utiliza Apple también para garantizarse el nivel y que no haya mucha morralla. Entonces es un proceso en el que tienes que darte de alta, tienes que mandar documentación, ¿En pasa un serio? tiempo, te la validan, es decir, no es Hostia. un proceso exacto, no es un proceso instantáneo. Y de esa manera, pues también tienen mucho el control de quién está detrás
y tal, ¿no? Entonces, bueno, vas a necesitar este tipo de, esta barrera de entrada, digamos, que existe, ¿no? Para entrar en el mundo apps. No es Qué bueno, complicada, pero que no es una cosa instantánea, ¿vale? O sea, no, si tú dices, oye, voy a hacer una app para publicarla mañana, es imposible. qué Esto bueno, lleva sus tiempos y hay que ir un poco paso a paso. qué Pero no es bueno. complicado. Entonces, bueno, Re- el primer paso sería, una vez has descargado Xcode, te lo abres y le dices a bueno, te saldrá por defecto, como no tendrás ningún proyecto, qué es lo que estás haciendo y tú le dices aquí lo que quieres crear, ¿vale? Esto, Xcode vale para cualquier tipo de herramienta o de software del ecosistema Apple, ¿vale? Desde videojuegos hasta temas de las gafas, de los relojes, o sea, vale para un montón de cosas. Qué bueno. En nuestro caso vamos a desarrollar una app, así que, mira, también para tele estoy viendo aquí, también para el CarPlay, o sea, aquí puedes desarrollar para todo el ecosistema Apple. Dios, qué guapo. Le decimos que estamos desarrollando una app en iOS, que es una app, le damos a Next. Aquí le daríamos el nombre de la app, vamos a poner una que se llame Product Makers Test, por ejemplo, ¿vale? Vale, Aquí abajo, esto que veis aquí de ZFR Nova, esa es mi empresa, es con la empresa con la que publico apps. Aquí es donde sale ese usuario validado por Apple, ¿vale? Previamente. Si no lo tienes, aquí te dice que te lo crees y te lleva ese proceso y no te deja continuar de aquí, por lo que es importante ese paso. Y el resto lo puedes dejar como está, simplemente teniendo en cuenta que el desarrollo es en Swift UI, ¿vale? Que es como el lenguaje, digamos, de programación de Apple y poco más. No hace falta tocar aquí nada más, luego además es modificable en el futuro. Le das a vale. Next, eliges una carpeta para meterla, yo me la voy a meter aquí en Apps, Git, y aquí voy a decirle Igual que Product, haríamos, igual que Product haríamos Makers, para hacer ¿vale? una carpeta, para hacer un producto en curso. Exacto, entonces le damos a crear y ¡pum! Vale, ¿Vale? Ya nos ha creado una app, digamos, básica vacía, ¿vale? Ahora veréis que está indexando, vale, aquí arriba. Aquí arriba empieza a indexar el código y esta es la app que Apple te genera por defecto, ¿vale? Es una app que no tiene nada, que tiene una pantallita que pone Hello World, pero que ya funciona. Es decir, si esto tú te lo llevas a tu teléfono, ya te podrás descargar tu app Product Makers Test con Hello World. No tiene absolutamente nada más. Vale. vale. Este es el interface de Xcode, ¿vale? Entonces, en Xcode vais a ver que tenemos lo que sería el Finder, las carpetas Mm, y todos los documentos aquí a la izquierda, muy parecido a Cursor. En el medio tendríais, dependiendo de la pantalla que tengáis seleccionada, el código fuente. Y en la parte de la derecha, en el caso de que sean pantallas, digamos, que se consideren view, ¿vale? Ahora comentamos un poco eso del tema de las tipologías de pantalla, pero pantallas que se consideren view, que son pantallas visibles, te genera también este entorno, no sé cómo llamarlo, como sí, como este server aquí que te lo meten sí, aquí para como una renderizar la especie app. de visualizador, ¿no? O algo Sí, así, ¿no? sí. Y básicamente es esto. En la nueva versión de Xcode, que yo todavía no la he probado, que salió hace pocos días, también tenemos un pequeño chat aquí a la derecha, muy parecido a Cursor, con el que le podemos hacer también preguntas, cambios, dudas, te va explicando cosas. O sea, es básicamente lo mismo. ¿Y te hace agente o no lo sabe? Bueno, ya lo. ¿Te Sí, hace hay que, agente hay o que solo probarlo, hay hay que que probarlo probarlo? bien. Yo todo lo que he probado no hace de agente, hace más de, oye, estoy en esta pantalla y ahora quiero editar este código o quiero cambiar este título, pero no tiene un contexto digamos, con la misma profundidad que tiene Cursor de todo tu proyecto entero. Ya lo Entonces, veo. pero bueno, pero está claro por dónde van, ¿eh? Está claro porque Ya, ahora mismo uno de los pains principales que tiene crear una app nativa es tener que tener Cursor y Xcode a la vez. Si pudieras tener solamente Xcode, pues sería genial. Incluso si pudieras ya, tener solo Cursor, pero eso Apple se cuida muy en salud de que tengas que pasar sí o sí por sus herramientas, ¿no? total. Entonces, bueno, básicamente esto sería el primer paso, ya tendríamos nuestra app. Ahora el segundo paso va a ser llevarnos esto a A curso. Cursor. ¿Vale? Entonces nos vamos a ir aquí a la carpeta que acabamos de crear, que está... Es una castaña, ¿eh? Este Word. O sea, no es una Sí, castaña, pero digo, o sea, no digo que es una es, castaña, es digo muy que no es mejorable. muy cómodo, es muy No es muy mejorable. cómodo, no es muy cómodo, correcto. Vale, entonces ya nos hemos traído Product Makers App, que es la carpeta que nos ha creado, ¿vale? Xcode nos la ha creado ya con esta estructura, la mandamos a Cursor. Y a partir de aquí ya empezaríamos a trabajar sobre Cursor con el flujo natural que tengamos, ¿vale? En el que si no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer, vamos a ir muy poquito a poco explicándole a Cursor qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer.
Una de las Mola. cosas que hago yo en paralelo es, yo tengo abierto Claude o ChatGPT, ¿vale? Uno de los dos. Idealmente Claude, ¿vale? Porque tiene más contexto sobre código fuente, pero si no ChatGPT también nos vale, para que nos vaya ayudando también con el tema del prompting. Entonces, lo primero que yo haría es crear en ChatGPT un prompt en el que le voy a explicar qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, Vale. en este caso, pues le vamos a decir que, eh, eh, pues mira, hola, este es un proyecto nuevo, se trata de una app nativa en ¿Qué podemos hacer, tío? iOS. Le vamos a... Eso es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos Estaba hacer? pensando, quizá podríamos hacer una app, estoy pensando, en que sea el calendar del contenido de Product Makers. Vale, Que puedan incluso tener recordatorios de, ¿sabes? Push notifications, porque YouTube y tal está guay, pero imagínate que, no sé, queremos cambiar, irnos a Twitch, queremos, yo qué sé, o queremos hacer contenido no live, como este vídeo, avisar a la gente, algo así. Podría estar guapo. vale. Sí, como esto es a fines de prueba, podemos, por ejemplo, intentar hacer es un pequeño calendario Un que pequeño marque calendar. las fechas de los próximos streamings, ¿no? Vale, Exacto. pues le vamos a decir que la app, esto, bueno, esto lo que estoy haciendo ahora es escribirlo un poco mal aquí, ¿vale? Ahora me ¿Vale? voy a llevar, antes de publicar esto, de pushearlo, A me lo voy a llevar ChatGPT, a ¿no? ChatGPT y le voy a decir que me lo convierta en un prompt inicial en condiciones, ¿vale? Vale. Entonces, desarrollada en Swift UI, la app va a consistir en ¿Se un puede hacer un poco de zoom, Zafra, porfa? Sí, Que al estar ahí. vale. Súper. Ahora se de puta madre. En un calendario en el que vamos a destacar algunas fechas en las que publicamos streamings. También tendrá una home con links a nuestro Discord y a nuestra web, algo así, ¿vale? Esto la idea es hacer Vale. algo muy, muy rápido que nos dé tiempo a hacer ahora para que veáis un poco el flujo. Vale, entonces yo me voy a llevar esta descripción a ChatGPT, ¿vale? Que lo tengo aquí al lado. Ahora te haré una pregunta de esto, porque, bueno, te la hago directamente mientras estás en ChatGPT. Mm, En web hemos programado Product Makers y muchísima gente está usando la librería de ChatCDN, ¿no? Que es Sí. una librería muy de web. En Ujú. mobile, ¿se puede usar esa librería o hay otras que estés usando tú para empezar ya directamente con algo ya bien hecho de libraries de diseño? Sí, o sea, esa misma no está, creo hay otras, desde luego. Yo la verdad es que lo que he usado es decirle que quiero que use las librerías nativas de iOS, ¿vale? Que me coja la última versión de iOS y que me use todo en librerías nativas. Y luego sobre esos componentes nativos hago modificaciones para adaptarlo a mi estilo. Pero lo haces tú. Lo Los haces hago yo. tú. Hago Los yo todos haces. los cambios, sí, eso es. Vale, Pero, vale. pero aquí habría que profundizar un poco más porque seguro que existen equivalencias. Ya, ya, ya. Seguro. Vale. 100%. Entonces, bueno, les voy a decir, transfórmame esto en un prompt sencillo para empezar a desarrollar una app nativa en Swift con cursor. Le paso mi texto y esto me devolverá el prompt. Vale, o sea, de momento cambia poco de lo que hemos llevado haciendo hasta ahora. Bueno, poco no, cambia el editor, pero de momento no hemos hecho mucha cosa diferente. Sí, esto es tal cual. La verdad es que es tal cual. El funcionamiento vais a ver que es muy, muy parecido, ¿vale? Sí, sí que he visto yo alguna cosa, por ejemplo. En iOS hay un tipo de desarrollo que se llama MVVM, ¿vale? Sí, Que es cuando diseñas con una lógica de modelo, view model y view, ¿vale? Esto es lo que os decía antes, ¿no? En Apple hay como unas pantallas en las que está lo que sería el interface y en otras pantallas estaría la lógica. Y es importante tenerlo separado porque luego cuando quieras empezar a hacer una app compleja, es la manera un poco, digamos, estándar de hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Esto yo lo he aprendido on the go, ¿vale? La primera versión no lo mencioné en ningún caso y en ya. cuanto se me empezó a complicar, dije, pero ¿por qué lo estás organizando de esta manera, ¿no? Y ahí de repente me surgió esa respuesta de, es que esto lo tenías que haber organizado con esta tipología de modelo, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, le voy a decir que al prompt también use este modelo, ¿vale? Le voy a decir, recuerda usar MVVM y seguir las últimas guidelines recomendadas por Apple para desarrollar sus apps. Model View, View Model. Exacto.
Entonces, en principio, con un prompt así, a ver, el prompt lo podríamos trabajar un poco más. Obviamente, si tenemos ya, como en otras apps, ¿no? Si tenemos ya la Sí. idea de exactamente lo que queremos hacer, podemos trabajar primero en un PRD, en un documento que explique lo máximo posible lo que vamos a hacer. Pero bueno, como esto es a final de ejemplo, lo voy a simplificar en esto, ¿vale? Básicamente es esto. Le soltamos el prompt y a currar. Entonces, esto en principio empezará a trabajar y veremos que empezará a alterar ligeramente la estructura del proyecto. Vale. Ya sabe que es una app nativa, ¿no? Bueno, ya lo sabe, ¿no? Esto. Sí. Debería Para saberlo. iOS usando SwiftUI, sí, sí. Exacto, yo se lo he puesto, pero debería saberlo simplemente porque el código que ves aquí es de app nativa. Vale, vale, vale. Vale, vale. Entonces aquí ya estarías viendo un poco estas dos. ¿Ves? Ahora está explorando el workspace actual. Vale, vamos a ver un poco qué hace. Pero bueno, vais a ver que es muy similar a todo, solo que una vez tengamos, digamos, una solución aquí que nos guste y que sea correcta, para visualizar si esta solución ha funcionado o no, nos vamos a tener que ir a Xcode. Vale, o sea, al final Xcode lo usas al inicio para renderizar, ¿no? Para ver qué está Sí, haciendo. se usa al principio Pero del ya no todo está localhost. para montar o para configurar el proyecto. Vale. Luego se usa a modo de visualizador para ver los cambios de lo que estás haciendo, ¿vale? Y luego lo volveremos a usar cuando ya tengamos una versión estable que queramos mandar a TestFlight, que TestFlight es la manera de probar una app ya en tu teléfono, instalándotela, Vale. ¿vale? Sin Entonces, publicarla en el store, ¿no? Sin si publicarla en publicarla la en el app. store. TestFlight es el paso previo a publicarla en el store, ¿vale? Apple te obliga, entre comillas, a pasar por una versión de pruebas en la que testeas ya en el entorno final toda la app y una vez la tienes testeada y tal, asocias ese build, estos se llaman builds, ¿vale? Cada versión, asocias ese build a un lanzamiento de app y en cuanto lo lanzas, pues ya se acabaría publicando. Y ahora nada, estamos a ver, a bajar esto un poquito. Y aquí veréis que el funcionamiento es muy similar, ¿vale? Aquí también veréis que van saliendo errores y un montón de historias que con Cursor pues iremos resolviendo. Vas copiando, vas pegando y te lo va Claro, resolviendo. la putada de esto es como tienes que ir copiando y pegando el código todo el rato, no puedes ver los cambios como en real time, ¿no? O sea, si tú Exacto. tocas algo, no lo puedes ver en real time como lo verías en algo web. Sí. O sea, es más o menos real time, ¿eh? Cuando yo guardo aquí se ve, ¿vale? No tengo que copiar y pegar, no tengo que hacer nada, ¿eh? Ah, bueno, claro, porque es el mismo fichero. Vale, Eso vale. es. Vale, vale, entiendo. Lo que pasa es que, por Entiendo. ejemplo, si hay un error, el error me lo detecta aquí. Entonces el error, por ejemplo, ahora salen errores porque está en medio de un trabajo, ¿no? Pero aquí salen Vale. estos errores aquí salen aquí arriba con la X. Entonces yo aquí lo que haría es le voy copiando, ¿vale? Le voy copiando, pegando, copiando, pegando. Fua. Pues, Ya, sí, te lo llevas de un lado al otro. Vale, exacto. vale. Entonces estos son los típicos rollos que, por ejemplo, la nueva versión de Xcode con IA ya probablemente, pues para corrección de errores, pues ya te vale estar aquí, ¿no? No vas a tener que cambiar. Sí, totalmente, totalmente. Ahora A está ver. creando Dios y su madre, como haría en cualquier otro proyecto. Sí, Calendar View veo por aquí. Bueno, hace bastantes cosas. vale. Le das al play, ¿no? Sí, entonces el Play lo que hace es renderizar la aplicación y en este caso, si hubiera funcionado, pues me la habría desplegado aquí, ¿vale? Vale. Me he sacado dos errores, ¿vale? Cannot find the UI application in scope. Vale, que esto es probablemente, a ver, Product Makers Test, assets y tal. Vamos a pasarle el error. Le copio y le pego el error, ¿vale? Vale. Claro, Y aquí. Sí, perdona. no, te iba a decir que aquí también hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que a veces pasa, es que cuando creas una página nueva aquí, por defecto Xcode no es capaz de leerla. Entonces, si no le dices aquí que esta página también debe aparecer en Xcode, o bien te vas aquí y le dices el botón derecho Add Files to Product Makers y la seleccionas Vale. de la carpeta, o bien le tienes que decir que te lo arregle, ¿vale? Son errores que ocurren de vez en cuando Sí. Por no estar sincronizado, porque no están básicamente. sincronizados, exacto. Vale, y ahora ves, le pasamos otros dos errores más. Este y este. Estos dos errores son sobre el color. Esto se ha debido inventar. Aquí también igual
Otra de las cosas que yo sí que suelo hacer es ir muy, muy poco a poco, ¿vale? Ahora, por ejemplo, igual nos hemos liado Sí, sí, diciéndole hemos ido muy que son rápido. 3 pantallas. Yo habría empezado vamos a empezar por la primera pantalla, pues por la home y que va a tener esto, esto y esto, ¿no? Intentamos acotar lo máximo posible. De hecho, otra de las cosas que hago yo siempre es decirle que primero vamos a trabajar solamente la visual y luego vamos a trabajar la funcionalidad, ¿vale? Porque en cuanto empiece a mezclar funcionalidad y visual, las posibilidades de error también son mucho más altas. Ya. ¿Has ido viendo, tú empezaste, o sea, tú la primera app, aparte de Storybit y tal, pero las de la nueva era de IA y tal, ¿hace cuánto la hiciste? ¿Hace 6 meses? ¿Fue Sí, sí, Doctor Ring la primera? mi primera app fue, bueno, yo tuve una app previa, ¿vale? Hace como unos 8 o 9 meses Sí, que desarrollé en Flutterflow, Flutterflow era una herramienta no code para desarrollar apps de estas que te llevan, bueno, como una especie de Webflow, ¿vale? Que vale. son como widgets o paneles que vas arrastrando y que haciendo drag and drop te vas construyendo tu app. Esa fue la primera que creé, pero me pareció el proceso ultra complicado. Y justo a los pocos meses, bueno, al mes y pico de haberla lanzado, apareció Cursor, nació Cursor. O sea que yo pillé justo pues el nacimiento de... ¿Ya has visto mejora en nativo creando? ¿Cursor ha mejorado en nativo? Cursor... Comparado con lo de web, que evidentemente ha mejorado en web. Sí, o sea, ha mejorado mucho porque los nuevos lenguajes, por ejemplo, el Claude 4, tiene muchísimo más contexto de la evolución principalmente de los guidelines y del propio lenguaje Swift, que Swift también es un lenguaje que van actualizando y entonces, claro, puede utilizar las herramientas, digamos, más novedosas que hay. O sea que sí, todo ha ido avanzando un poco en paralelo. Ya En ves. paralelo. Vamos a ver si tira rápido, si no, le creo una app nueva súper rápido que solo tenga una home y lo Sí. vemos ahí rápidamente y de ahí pasamos. Pero vamos, básicamente es el proceso de siempre, el proceso que hemos llevado en otras apps. Tenemos nuestro cursor en el que vamos conversando todo el rato, cada vez que hay un error lo pasamos de un lado a otro y eventualmente veremos que funciona. Mola. Em, Se entiende mucho, ¿eh? O sea, esta parte yo creo que se entiende un huevo. guay. Vamos a ver si va en paralelo. Mira, si no, yo en paralelo me voy a crear un proyecto nuevo en Xcode. Y le voy a decir, aunque yo confío en que funcione, ¿eh? Pero Product Makers, le voy a decir que me lo cree aquí. Vale. Y le voy a decir ahora cursor. Esto lo hago Pero mucho, mucho últimamente, que es trabajar en 2 proyectos a la vez. Eh, mola, por cierto, Zafra, tengo un update que me he descargado, un sí. nuevo terminal, ¿vale? Que la gente tequi se va a reír de mí porque es algo ya muy antiguo y tal, porque es la hostia con IA metido, Ajá. ¿vale? Que se llama WRAP, W-A-R-P, Warp, Warp, Vale, Warp. ¿y qué hace? Y, o sea, es un terminal igual que otros, pero aparte de que es mucho más bonito que el terminal al uso que tenemos, Ujú. te ayuda mucho con IA. Entonces, típicos comandos, yo por ejemplo, tú lo haces mucho en curso, pero yo con Git y todo esto, me gusta más tener el control y hacerlo desde el terminal. Entonces, te autocompleta todo, ¿no? O sea, te ayuda, sabe exactamente lo que vas a hacer, casi. Qué Le bueno. pones 3 letras y ya sabe dónde va, ya sabe lo que necesitas. Y vas haciendo tap, 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 igual que haces un autocomplete. Y va muy bien, va muy, muy bien. Mira, ha Lo, funcionado, ¿eh? lo No he, recomiendo. no he tocado nada, pero ha funcionado. No sé qué es lo que ¿Vale? ha hecho, ¿eh? No tengo ni pajolera idea. ¿Has Vamos a ver. visto? ¿Cómo has visto que ha funcionado? Porque le he dado a build y me ha dicho que ha funcionado. ¿Ves? Se han quitado todos los errores de golpe. Ah, mira, ya está, ya Ah, tenemos app. Ya tenemos app. Voy a compartir mi móvil. vale. ¿Vale? Bueno, lo que he hecho básicamente, en cuanto le hemos pasado los errores y ha empezado a funcionar, Sí, siempre hay que darle aquí al play, ¿vale? El play lo vale, que hace es que te hace el build de la app. Entonces veréis aquí vale, que yo tengo aquí asociado en mi teléfono, ¿vale? vale. Esto quiere decir que cada vez que yo le dé al play y monte la build, digamos, me la va a montar
en mi teléfono. Esto puedes hacer que la monte en tu teléfono o que te cree un simulador en tu propio ordenador y te lo Vale, enseñe aquí, ¿vale? vale, Entonces, tienes las dos maneras de hacerlo. vale. Vale, entonces, a ver, QuickTime, ¿no? Sí. QuickTime, Nueva archivo, grabación de vídeo nueva grabación de vídeo, vale, y y ya te sale. ya, aquí está. ¡Epa, niño! Vale, aquí ya tenemos la. ¡Hostia! Vale, esto ya es mi teléfono, ¿vale? O sea, esto es de verdad la app funcionando, ¿eh? O sea, ¡Hostia, tú! mira el calendario que nos ha hecho. ¡Dios! Claro, se le ha ido un poco la olla porque ha tirado millas y te ha montado, pues eso, el menú, te ha montado los botones, te ha montado los links. El ¡Dios! calendario funciona, ¿eh? Funciona entero. ¡Qué guapo, tío! Entonces, ¿qué es lo que está utilizando? Él por defecto utiliza los guidelines de UI de Apple. Entonces, claro, tiene muchísimos componentes ya predefinidos, Ya hechos, creados, ¿no? y todo lo que hace por defecto ya va a molar sí o sí, porque ya va a utilizar, Porque es de Apple, sí, Apple, sí. ¿vale? Yo en mi caso, como tengo mi teléfono en modo oscuro, pues me está saliendo por defecto oscuro, ¿vale? Pero entiendo que le puedo decir también que lo haga en modo claro, no sé si a ver si lo puedo decir. Hostia. Me recuerda, Zafra, me recuerda a la primera versión de la landing que hicimos, ¿te acuerdas? Esa Sí, sí, sí. castaña. Hostia, qué bueno, tío. Ole, Vale, Hostia, estoy muy, diciendo muy, muy que se guapo, puede intentar forzar a la app para que se ponga en modo claro, a ver si la podemos ver al inverso. Y Muy ahora vemos un poco guapo. el proceso, ¿vale? Pero mira, veis que ha sido tan sencillo como cualquier otra herramienta de las que hemos estado utilizando para web. Sí, Vale, sí, entonces sí. ahora habría que tirarla, ¿vale? Esta build, digamos que ya Ya no estaría sirve. depreciada, ya no nos serviría. Entonces ahora el proceso es un poco rollo, ¿no? Que es, bueno, pues chapo bueno, en este caso, este es mi teléfono, o sea que de momento lo puedo dejar así, ¿vale? Aquí Vale, veis que tengo aquí la última, el Product Makers, ahí tengo mi app. vale. Qué guapo. Entonces me voy aquí y le digo al cuadradito para que la tire para abajo y ahora le digo al New Build para que la vuelva a cargar. Vale. Build Ok. succeed, instalen, ¿veis? Está Te instalando la nuevo. abre directamente, ¿no? Te la abre directamente. Sí. Cuando le dices el build. ¿Veis? Entonces ya me he hecho caso, le he forzado el que sea el modo claro y aquí estáis viendo que funciona el modo clarito. Me voy con el dedo, ¿vale? Y ya está. ¡Dios! Entonces, bueno, Muy es guapo, básicamente. tío. Sí, sí, mola, mola, mola. Y esto, ¿ves? Ya lo tienes en tu móvil, está aquí, ¿vale? Esta es mi app, ¿vale? Y esto me puede ayudar a hacer, o sea, el proceso de lo que tengo que seguir es un poco el mismo, ¿vale? Oye, dando por hecho que no tenemos ni idea de nada, ¿vale? Quiero cambiar el icono de la app, pues te va a decir cursor. Pues para cambiar el icono de la app te tienes que ir a Xcode, a una pantallita que se llama Assets, y dentro de la pantallita que se llama Assets vas a tener que meterle el App Icon, ¿vale? Y entonces aquí pues vas a ver que tienes aquí App Icon, ¿vale? Y entonces Vale. 1024 x 24 arrastras con drag and drop tu App Icon y aparecerá tu iconito aquí. Y así, vas siguiendo un poco esa estructura, ¿no? De preguntas, de, oye, vete guiándome un poco en el proceso, ¿no? Y en este caso es una guía que, digamos, que lo que tiene que hacer es llevarte también a qué pasos tienes que hacer en Xcode, ¿no? En plan, vale, ¿esto cómo lo hago? Pues te vas a Xcode, la pantalla tal y tal y cual. ¿Que no encuentras algo? Le haces un pantallazo de Xcode. Oye, no encuentro lo de App Icon, ¿dónde está? ¿No? Y te va a decir, pues Qué te tienes guapo. que meter en Assets o te tienes que meter en no sé qué, ¿vale? Qué guapo. Y, y nada, básicamente Mola es mucho, esto. tío. Mola mucho. Entonces ahora lo que Y, voy a hacer es, si queréis, vamos a pasar a. Básicamente este es el proceso hasta la eternidad, ¿vale? A mí desarrollar una app como Doctor Green me llevó más o ¿Cuánto menos, te llevó? Sí, me, lo que te me- iba a me llevó preguntar. más o menos un mes de trabajo, ¿vale? Lo único que teniendo en cuenta que yo no trabajo en esto full time. Es decir, que un mes que fue trabajar pues cuando podía y por las noches, 2 o 3 horitas Vale, al día máximo, algunos vale. días ni trabajé. O sea que realmente alguien que se dedique full time, yo creo que en menos de 10 días puede sacarse, 15 días puede sacarse una app bastante completa, Mola, bastante mola. completa. Y una pregunta, Zafra. Lo que te ha generado en el escritorio, eso de ahí, ¿se puede compartir? Pero ¿o lo tienes solo en tu device? Ese build. Esto lo tengo solamente en mi device, ¿vale? De hecho, en cuanto yo cierre Xcode, pues se acaba, ¿vale? O sea, Me no lo acaba puedes el build. compartir eso, ¿no? Y no lo puedes compartir, ¿vale? En el momento en el que tú quieras pasar a que una app se pueda compartir, aunque sea en modo pruebas,
ahí tienes que Ujú. llegar hasta el punto del test flight este que Del test hablamos, flight, ¿no? ¿vale? Sería como la subida a producción, ¿no? Lo que entenderíamos en web de subir con Vercel a producción, todo lo que Exacto, es una hicimos. subida es una subida a producción que ya, donde la app ya está alojada en los servidores de Apple, es decir, vas a tener que pasar un proceso de validación por Apple, no vas a poder subir cualquier cosa. Hay que tener en cuenta que Apple también tiene unos guidelines muy profundos, es decir, hay muchas cosas que te dejan hacer, muchas otras cosas que no. Tienen en cuenta todo, ¿vale? Por ejemplo, si usas fotografías con copyright, Sí, sí. música, en fin, te hacen un review muy completo y luego te asignan a una persona que te empieza a decir, oye, pues estas fotos, si las has publicado, necesito que me demuestres que son tuyas. Hala, júntame un documento donde veas el copyright de la foto. O sea, son muy intensos, ¿vale? Para así también garantizar que la calidad de sus aplicaciones pues tiene unos estándares, ¿no? Apple ahora, para la gente que seguro que lo sabrá, friki, por estas regulaciones y esta manera de trabajar en su App Store muy cerrada, han tenido problemas con algunas apps que, ojo, es que estuve leyendo, creo, no quiero mentir, pero creo que era el 80% del revenue de App Store venían de 4 o 5 apps, ¿vale? O sea, que hay mucho pequeña app, pero que en general el revenue son los Fortnite, los Ujú. Candy Crushes de turno, incluso los socials y tal. Entonces, lo que quería decir es que han tenido un problema bastante bestia con Fortnite porque, como sabéis, Apple se lleva, no sé si un 20 o 30% era del revenue. Exacto, Eh, dependiendo de lo que factures, se lleva una mordida muy grande, pero no y solo es Fortnite que no quería. exacto, no solo es que se la lleve, sino que te obliga a pasar por sus pasarelas de pago. Es decir, no te permite ni siquiera que utilices otro tipo de pasarelas de pago. Entonces, claro, al final generan una especie de monopolio Monopolio, en literal. el que sí o sí tienes que pasar por su... Y claro, como no tienen competencia, si mañana te dicen que es un 50%, pues es un 50% o no Sí, estás en sí. Apple, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Históricamente, otro tipo de herramientas tipo Netflix, por ejemplo, Disney, Spotify, ¿no? Donde la Ujú. pasarela de pagos, si os fijáis, no está dentro de la app, lo que hacían es que tenían un servicio web donde el usuario se suscribe y donde controla su suscripción y el servicio app solamente vale para usarlo. Pero nunca podías ni suscribirte, ni desuscribirte, ni el control de suscripciones. Eh, Entonces, esto las hace un poco, pues, complejas, ¿no? Si estás haciendo tú una app ahora, por ejemplo, para personal trainers, claro, imagínate que el proceso es, te bajas la app. Ahora en la app, sí, sí. primero, no le puedes mandar a la web. O sea, activamente No, no puedes Apple no te va a comunicarle. dejar hacer esto. Exacto, no Ya puedes ni ves. siquiera comunicarle que existe una web donde hacerlo. Entonces, al final que es muy complicado. Es muy complicado. Pero ha palmado Apple, ¿eh? Ha palmado y lo Ha están palmado el liberando. juicio, ¿eh? Eso es, ha palmado y están cambiando toda la estrategia y esto es súper, súper positivo para entrar actualmente en el ecosistema Apple, sí. Veo un including a 27% fee, ¿eh? Había el fee de Apple. O sea, Ujú. el fee impuesto 27%. Es una auténtica animalada. O sea, Es una animalada. imaginaros que facturáis 1 millón al año, ¿eh? Sí. Pensad en el dinero que es esto Apple al Sí. año. Si facturas un poco menos de 1 millón, es menos, ¿vale? Y a partir de 1 millón es cuando ya te aplican el máximo. Esos son en niveles de Es factura. muchísima pasta, ¿eh? O sea, es que es mucho dinero. Es muchísima pasta. Sí, sí, Es una crujida bastante heavy. sí. Vale, Pero entonces, bueno, sigamos. Os voy a enseñar ahora. Vale, abro Doctor Green, pantalla. Uy, he compartido ventana, toda la pantalla. Doctor Green, sí. Vale, ahí estamos. Vale, entonces aquí tenemos un poco lo mismo que estábamos viendo antes, ¿vale? Tenemos cursor a la derecha y Xcode a la izquierda. ¿vale? Aquí ya veréis que, claro, el proyecto de Dr. Green pues, es un proyecto muchísimo más complejo de lo que estamos viendo ahora y el proyecto, obviamente, en Cursor pues, es el equivalente. También a nivel de configuración, pues veréis que tiene un montón de detalles aquí que hay que tener en cuenta a futuro. No voy a entrar mucho, pero la idea es que cuando vayáis hablando con Cursor, Cursor os va a ir diciendo que eventualmente vais a tener que ir rellenando este tipo de cosas, ¿vale? Tipo, ¿cuál es la categoría de tu app? ¿Vale? Yo la tengo, por ejemplo, Dr. Green dentro de educación. Esto es importante porque en función de tu categoría te posiciona en las búsquedas dentro de esa categoría. Entonces, cuando alguien busca sobre algo concreto de educación relacionado con plantas, apareces con una relevancia mayor. Entonces, bueno, son todo temas que hay que ir aprendiéndolos un poco on the go y que hay que conseguir que Cursor o ChatGPT te los vaya indicando.
¿Y tiene sentido que, o sea, por qué hiciste educación y no otro? ¿Había alguna cosa ahí Mira, yo detrás? hago una de las cosas que hago al principio para ver el tema de qué apps monto y por qué es hacer un research que utilizo una herramienta que se llama Sensor Tower. Vale, Y entonces hago un research de cuáles son las apps similares a lo que yo estoy haciendo que mejor están funcionando. Y que mejor están funcionando quiere decir que más revenue están generando y que mejores reviews positivas tienen. vale. Y entonces me fijo en qué categorías están también. Y hago un poco de análisis ahí, esto es ya entrar un poco en ASO, ¿no? Pero hago un poco de análisis de por qué están en esta categoría y no están en otra. Intento entender cuál es el por qué, ¿no? Y normalmente es porque la gente que busca este tipo de, de apps, en este caso concreto, las busca a través de herramientas de educación, con fines educacionales. Hostia, Entonces, esto ya también ves. puede tener otra forma de verlo, que es que quieras introducir una app que hace algo parecido a otra, pero en una categoría nueva, ¿no? Y te posiciones tú en una categoría nueva. Entonces, dependiendo un poco de lo que quieras hacer, pues funciona mejor una u otra. A mí me funciona mejor irme directamente a categoría en la que están mis competidores buenos e intentar hacerlo mejor que ellos, ¿vale? Eso es lo que yo estoy intentando hacer. Qué bueno, qué Pero bueno. hay muchas maneras de ver esto, ¿vale? Y tú Y, siempre tienes una vale. categoría principal y una serie de subcategorías a las que te puedes añadir. Y esto de ASO, que es App Store Optimization, ¿no? Que sería como el Sí, SEO de las App Stores, ¿no? El SEO sí, web, es App Store Search Search Optimization, Optimization. porque básicamente todo el tráfico orgánico que te llega a ti a través de una App Store es porque la gente busca términos en el buscador. Entonces, ¿Vale? cuando alguien busca mi planta está mala, y sales tú, eso es porque hay algún tipo de match entre esa pregunta de mi planta está mala y la descripción principalmente la descripción de tu app. ¿Dónde lo pillan? De la descripción principalmente Sí, de la app. se pilla el 99% de la descripción y de la categoría. No sé si también leen el contenido de las imágenes, de las típicas imágenes del store, pero en Mm, principio no. Y también se basan en que una vez han hecho ese match, pues por ejemplo, sea una app que tenga reviews positivas, que esté en el lenguaje en el que el usuario que está buscando y tal. O sea, digamos, intentan conseguir que el grado de acierto sea el mayor posible. De ahí la ya ves. importancia también de traducir las apps y de trabajar muy bien ese ASO, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso igual, yo creo que deberíamos dedicarle probablemente un programa entero Sí, a sí. ASO con alguien experto, porque yo no lo soy, pero ahí hay muchas técnicas, pues por ejemplo, ahora veréis también que se están usando en web, ¿no? La técnica esta de meterle los FAQ, las preguntas frecuentes, dentro de la propia página. Esto es porque estás intentando contestar las preguntas exactas que te está diciendo Google que están haciendo. Entonces ahí haces Total. una búsqueda en Google, por ejemplo, en Google Trends, en Google Search Trends, y ves que alguien está buscando, pues yo qué sé, mi planta Sí. está mala. Y entonces, mi Ese es planta una está fac. mala, con esas Es mismas una fac. palabras, tiene que estar o en tu descripción de ASO o en tu descripción de tu web. Y de Ya esa ves. manera el match es perfecto. Qué Entonces, bueno. bueno, yo como yo no sé de ASO, ¿qué es lo que hago? Me busco mis competidores, me plancho, o sea, me copio directamente su descripción y ahora cojo y me la llevo a un chat GPT y le digo, vale, esta es la descripción de mi principal competidor, mi app en vez de hacer lo que hace ella, hace también esto y esto y no hace esto y esto, genérame una nueva descripción optimizada para ASO para mi app. Y entonces me hace un mix, me coge lo mejor de ellos, pero obviamente me lo adapta a la mía porque si no estaría vendiendo un producto que no es. Ya, ya, ya. Y esa es mi única estrategia de ASO, ¿vale? Qué Seguro bueno. que se puede sofisticar mucho más. Eh, Zafra, antes de ir a los números y tal, que por cierto, aquí Sí. tenemos Y la os quiero enseñar la app ahora para que la veáis. notification de Doctor Green, ¿eh? O sea, no sé si se ve en la Ah, pantalla, pero sí, mira, te ha llegado justo notification. ahora, ¿no? Es una locura las notifications de Doctor Green. ¿Cómo se hacen notifications? No hace falta ir a lo técnico, pero ¿hay como algo en concreto que sea como muy key para saber de notifications o no tiene mucho misterio Nada, las hay como, notifications? a ver, las notificaciones hay varias maneras de hacerlas. Están por un lado las notificaciones automáticas, donde el trigger es algo que ocurre en la app. Por ejemplo, uno de los triggers, bueno, os voy a enseñar la app mientras. ¿Vale? Sí, La voy a abrir para que veáis poco contexto, porque no la he enseñado todavía y no sabéis ni de qué estamos hablando. ya, ya, ya. Sí, sí, es que claro, aquí es verdad, toda razón. Yo aquí ya tengo, ya la he visto un huevo. Vale, esta es.
esta es la app, ¿vale? ¿Vale? La ¿La app puedes es... hacer grande? ¿La puedes hacer con full page? Que ahí la veremos Ah, de sí, puta madre. perfecto. Espérate que yo puedo compartir O solo la app, sí, justo. Es que solo así la la veremos app. mejor. Ahí Ahí. estamos, ¿no? Ahí. Brutal. Perfecto, vale. Entonces, la app es una app muy sencilla, ¿vale? La idea es que tú almacenes o digamos o registres las apps que tienes en tu casa, tanto las apps, o sea, las apps, joder, las plantas que tienes en tu casa, las plantas de dentro y las plantas de fuera. Y luego la app te va a ayudar a, primero, mantenerlas saludables y luego asesorarte con los cuidados que necesitan para su mantenimiento. Entonces tienes una primera pantalla, ¿vale? De Today. Aquí ya la estáis viendo rellenada porque yo ya tengo las plantas que tengo en casa. Pero ¿Todas aquí estas tienes en casa? todas Hostia. estas, tío. Tengo una Pero terraza. real. Sí, sí, está. Todo esto es de mi casa. Dios. De la terraza. Entonces, nada, tú simplemente le darías a identificar una planta. Mira, a ver si lo puedo hacer en vivo. Ah, sí, mira. A ver si A ver. puedo. Mira, aquí tengo un ficus. Hostia. Vamos a ver si le Pero, reconozco. tío, pero que cuidado con las. Esto es mentira, quizá lo que voy a decir, pero cuando tú tienes una planta dentro de la habitación, ¿no te saca oxígeno o algo así? Bueno, sí, a Porque ver, yo también si tengo, aireas un poco la habitación. yo también tengo una, de hecho. ¿Veis? Entonces aquí está viendo que está calculando un poco de información, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo de aquí por detrás? Yo he integrado un servicio de OpenAI, de ChatGPT, la parte de Vision. Entonces yo lo que estoy haciendo es, ¿vale? Aquí me reconoce la planta. Lo que estoy haciendo yo es, le mando a ChatGPT la foto de la planta, la comprimo y le digo y le paso un prompt. Y ese prompt lo que hace es decirle, quiero que me digas la planta que estás viendo, la especie de planta y una serie de cosas. Entonces, en este caso ha detectado, ¿vale? Que esto es un ficus. Entonces me ha Ujú. detectado la planta y aquí me cuenta la historia del ficus, me cuenta las necesidades de agua que tiene, las necesidades de luz, la temperatura, ¿vale? Todo esto lo saca de una foto y es básicamente enviárselo a ChatGPT que me devuelva una respuesta y yo luego esa respuesta la transformo en tarjetitas, Buenísimo, buenísimo. Es ¿vale? la Entonces, hostia, ¿eh? Es la hostia. sí, mola bastante. Entonces, una vez te has reconocido las plantas de tu casa y las has detectado con este sistema, ¿vale? Que es súper sencillo, es hacerle fotos a las plantas de tu casa, ya está. Te las lista, ¿vale? Y una vez te las lista, ya las tienes aquí, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, un limonero que tengo yo fuera. Vale. Entonces aquí veis la planta del limonero. Y entonces lo que yo hago es que de lunes a viernes, ¿vale? Le organizo las tareas, digamos, de cuidado que tiene que tener con las plantas. Entonces yo, por ejemplo, aquí veo que pues hoy tengo que regar el limonero, la hierbabuena, el no sé qué. Bueno, entonces aquí básicamente lo que me dice es cómo lo tengo que hacer. Me dice aquí la idea de, oye, pues tienes que regarlo hasta este punto, hacerlo otro y tal. Y yo aquí marco las tareas como hechas. Digo, pues ya lo he regado, ya lo he regado, ya lo he regado. Es como Qué una especie bueno. de to-dos Sí, sí. de tus plantas. Qué bueno. Luego me da un tip of the day, pues para ir para también que mola que cuando entras, porque, a ver, yo porque tengo un montón de plantas, pero hay gente que tiene pocas, hay días que no hay nada que hacer aquí, no entras para Ya, nada. ya, ya. Entonces a mí me Ya. gusta darle un tip of the day que sea, pues oye, pues desmintiendo cosas y para que también aprendas. Siempre que te metes, pues vas a aprender alguna cosa nueva, ¿no? Sí, sí. Y entonces estaría todo centrado un poco en esta pantalla. Luego tendríamos el listado de plantas, donde aquí las puedes añadir, ya sean plantas de interior o plantas de exterior. Y luego tienes el tema del experto, que esto es básicamente, como yo sé todas las plantas que tienes, sé dónde estás localizado y sé toda la información que he ido recogiendo cuando las has ido añadiendo, tengo todo el contexto de tus plantas, tú puedes hacerle aquí preguntas sobre tus plantas. Y entonces puedes Vale. decirle en plano, the lemon is looking red, ¿vale? Que eso me imagino que será muy malo. ¿Y cómo has hecho esto, tío? Bueno, ahora te lo cuento, ahora te lo pregunto. ¿Vale? Entonces me dice, if your lemon plant leaves are turning red, it could be a sign of stress, possibly due to nutrition deficiency, overwatering or insufficient light. O sea, básicamente la idea es que cada vez que yo vea que le pasa algo a la planta, puedo hacerle preguntas sobre mi planta. Y el sistema me va a ir recomendando cosas, ¿no? Ahora, otra de las cosas que voy a incluir aquí es poder ir haciendo, quiero integrar un sistema nuevo que hay de IA en vivo, en el que yo estoy transmitiendo en streaming desde la cámara y directamente desde la cámara le voy dando feedback de lo que estoy viendo. Wow. Pero todavía no lo he integrado. Pero Esto bueno, me pasó con una planta que tengo que un día me la encontré que estaba como caída, o sea, caída como muy, muy abajo, que es una palm de estas también, sí, que es como de bambú, que es muy, muy tocha. Y literal, esto lo hice pero con la de la tienda, claro. ¿vale?
Y Eso me es, pues, dijo, tío, la tienes que meter con un de esto de agua en plan mucho rato, dejarla ahí, la dejé y brutal. O claro. sea que sería este caso para la parte de diagnosis y sería la Exacto, hostia. exacto. Entonces, esa es la idea de la app. La idea de la app es que tengas tus plantas monitoreadas y que si de repente una te tiene un problema, que puedas o solucionarlo tuyo con los propios tips de la app o directamente hacerle esa pregunta. No tiene mucha Mola. más. No Co- tiene mucha- ¿Cómo, la parte de diagnosis, cómo la haces? O sea, tú le pasas en el prompt. ¿Cómo has hecho eso, tío? Sí, toda la parte de diagnósticos utilizo, ya te digo, ChatGPT por detrás, ¿vale? Aquí estáis viendo un poco la cámara. Sí, Entonces tú apuntas a la foto y yo lo que hago es que primero el paso uno es le paso la imagen, le paso lo que es el archivo de la imagen y paso dos, creo un prompt, ¿vale? Y ese prompt me crea un prompt de imagina que eres un experto botánico, bla, bla, sí. bla, que tienes que no sé qué, que no sé cuánto, y luego le doy una estructura de respuesta. Y quiero que me devuelvas la estructura con análisis de hojas, análisis del macetero, análisis de las ramas, ten en cuenta el tiempo del alrededor, ten en cuenta si hay otras plantas alrededor, espacios. O sea, me creo un prompt realmente potente y ya está. Y al final es un tema de prompting. Qué guapo. Entonces, bueno, yo creo que se hace como muy cómodo todo el proceso Sí, sí. de Pero, crearla. en ese primer prompt le pasas todas las fotos de todas las plantas. No. Pues le puedes preguntar a cualquiera, ¿no? En lo de diagnosis. Sí, sí, a cualquiera. Puedes preguntarle a cualquiera y cuando entras en cualquiera de ellas, entraría directamente solo a, por ejemplo, vamos a la hierbabuena, ¿vale? Y cuando le preguntas sobre Ah, la vale, vale, hierbabuena, vale, vale, vale. aquí Es, le es directamente a dices una, vale, vale. directamente a Ok. una, exacto. Eso Vale, es. vale, pensaba que era como general. Vale, vale, En brutal. general es el de aquí abajo, este de aquí abajo es general, el expert, y Sí, luego tienes el particular dentro de cada planta. vale. Que el expert entiendo que es más general, no le puedes preguntar de una planta tuya en concreta, ¿no? Exacto, le puedes preguntar de cualquier cosa. De cualquier cosa. Eso es, eso es. Entonces, Mola, nada, tío. esto es un poco el desarrollo. Ya os digo, al final ha sido, la manera de desarrollar esto ha sido lo que habéis visto antes, ¿vale? Eh, Al final en Cursor es exactamente igual. Oye, quiero que abajo el botón de Today tenga una gota como icono. Ahora quiero esto. Ahora quiero que utilices esta galería de... Hay librerías para absolutamente todo, ¿vale? Buscar ChatGPT. Quiero una librería de iconos que mole. Pues te la busca una. En mi caso concreto, sí es verdad que yo he diseñado bastante. O sea, en este caso de esta app, he Mm. diseñado bastante en Figma. Mira, os voy a compartir un momento el Figma también para que veáis un poco el proceso. Entonces, en este caso yo diría que si tienes conocimientos de diseño, lo ideal es que pases por Figma primero, ¿vale? Entonces yo aquí he ido diseñando todas las secciones de toda la planta, ¿vale? Ha evolucionado un montón. O sea, con lo que habéis visto, por ejemplo, el scan al principio era así, tenía una Mm. opción de escribir, toda la parte del diagnóstico, ¿vale? Estas serían las tarjetas del diagnóstico. Molan, ¿eh? Muy, muy diseño muy top, ¿eh? Claro, aquí iba viendo un poco cómo quedaba. Pero, Zafra, tú, por ejemplo, este diseño, este botón, ¿te lo has picado tú de cero? Claro, entonces yo estos botones los he hecho de cero. En este caso concreto, los botones en concreto he utilizado los de Apple y simplemente les he cambiado el color Vale, y la fuente para que sea mía, vale, pero he vale. utilizado los tamaños estándar. Pero sí, pero luego en la app, desde luego, he cogido, o sea, he ido componente a componente haciéndolo a mi medida. O sea, ha sido un trabajo realmente profundo. Sí, sí, joder. Pero que podría haber tirado de, oye, utiliza las guidelines de Apple y me hago una app Apple Style y ya está. Sí, Pero sí. bueno, que al final es igual que lo que hemos visto en el desarrollo web. Es una cuestión de, oye, el botón en vez de negro lo quiero verde. Punto. Sí es verdad que, por ejemplo, puedes decirle cosas específicas de Apple, ¿no? Por ejemplo, ¿sabéis el típico efecto este cristal, ¿no? Que ahora está de moda, ahora han presentado el cristal, pero Liquid Glass. el liquid glass, ¿no? Pues tú puedes decirle, oye, utilízame el efecto liquid glass aquí, ¿no? Y entonces se va a las guidelines de Apple, busca cómo está documentado, cómo se crea eso, te viene y te lo devuelve. Es la Y hostia, luego sí, una de sí, las cosas que la estaba hostia. ahora haciendo, el onboarding no lo habéis visto porque habéis visto ya la app en uso, ¿vale? Pero estuve haciéndole pues un onboarding con iconitos y Qué para todo guapos, ¿eh? esto está utilizando la IA de Figma, ¿vale? Que se crea con esto de aquí y le vas pasando un prompt y todo eso. Mola un Entonces, huevo. bueno, en este caso, ya te digo, esta app sí que me la he trabajado bastante, sí que he llevado el proceso trabajado de generarme todos los diseños de todo y eso sería un poco el proceso a seguir. ¿Ves? Por ejemplo, la primera home que tuve era algo así, Sí, porque, yo me acuerdo de esta home. Yo me claro, acuerdo de esta home, luego ya lo que ves. pasa que a las métricas vi que todo el mundo entraba y se iba directamente a la de las plantas, ¿no? Entonces dije, tengo que fusionar las dos
y ver cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, al final el producto ha ido evolucionando como deberían evolucionar todos los productos, que saco una primera versión con mi intuición y a partir de ahí feedback de usuarios a saco. O sea, entender un poco qué es lo que está pasando y qué cosas realmente están aportando valor y qué otras cosas pues son bonitas pero no valen para nada, ¿no? ¿Cuánto tardaste en hacer? O sea, ¿este Figma lo fuiste haciendo on the go y a la vez On the go. programando? ¿O empezaste full Figma O sea, después? empecé con Full Figma y me hice las primeras 4 pantallas principales, solamente las 4. De ahí pasé a desarrollo y a partir de ahí después fui evolucionando en paralelo. O sea, iba diseñando y programando en paralelo. Mola, que es Te como se diría que tiene que ahora hacer. probablemente, esto es claro, estos son mis inicios en Cursor. Ahora probablemente creo que sería capaz de diseñar y desarrollar a la vez, porque ya sé cómo tengo que decirle. O sea, cuando desarrollé esta app, daba por hecho que este era el proceso que había que seguir, ¿no? Entonces Ya, ya, también lo ya, hice así porque era el proceso, ¿no? Pero ya. bueno, creo que ahora para alguien que no tenga demasiados skills de diseño, podría llegar a, si tiene claro qué es lo que quiere, a describirlo y más o menos Sí, sí. conseguir. Yo estoy viendo que los diseñadores estáis diseñando menos en Figma y los no diseñadores estamos diseñando más en Sí, Figma. sí, sí, Y, sí. ¿sabes? O sea, porque este primer paso lo tenéis Sí. mucho ya Pero más bueno, rápido. es un proceso que yo creo que hay que mantenerlo híbrido. O sea, Sí, no estoy sí, nada sí. en contra desde luego de Figma. De hecho, creo que si realmente quieres tener una app y que no sean todas iguales, ¿vale? Porque al final Tienes que ahora el pasar por problema que ahí. estamos teniendo es que todas se basan en las mismas librerías y todas son iguales. Si Literal. realmente quieres hacer algo único y trabajado, te tienes que ir a Figma, tienes que trabajar con un diseñador eventualmente y tienes 100%. que trabajar las cosas a medida, ¿sabes? Desde los copies hasta 100%. los iconos, las imágenes, todo, ¿no? 1000%. Entonces, nada, esto sería 1000%. un poco el proceso y luego la última parte que os quería enseñar es una vez Metrics. la quieres publicar, ¿vale? Quiero Ah, vale. métricas y La parte de publicar. cómo la Vale. quieres publicar. Entonces, si tú te vas aquí a eh, Xcode, ¿vale? Ahora estáis viendo Xcode, Vale. ¿eh? ¿Verdad? Vale. Sí. Estamos viendo Xcode. Vale, pues aquí la última vez, bueno, primero tienes que haber conseguido un build succeed, es decir, que habiéndole dado al play se haya ejecutado la app en tu teléfono, es decir, que la app funcione, si no, nunca te va a dejar esto, ¿vale? Y una vez lo tienes ya, lo único que tendrías que hacer es decirle a través de Cursor es, oye, quiero que, pues quiero, digamos, publicar, no sé cómo lo dice, quiero publicar Publicar esta una app, versión nueva de la app publicar o una algo versión así. nueva en el Apple Store, ¿vale? Entonces te va a Vale. decir, vale, pues vete a esta pantalla que estás viendo aquí, métele la versión la versión en la que vas a publicar, oye, esta es la versión 3.6 y la build es la número 1. Que las builds Vale. pueden ir de la 1 a la 9, o sea, esto es más casi de organización interna. Lo que sí es Vale. importante para Apple es que las versiones vayan hacia arriba, obviamente, ¿no? No puedes pasar de la 3.6 a la 3.3. Y a partir Vale. de ahí le darías aquí a producto, archivar, y una vez le des archivar, esto se va a poner a crear como el build. A crear build, ¿no? Sí, esto va a tardar un rato, ¿vale? Todas las líneas de código, bla, bla, bla y tal. Y entonces esto es lo que va a hacer que esto se mande al Apple Store. Entonces, Hostia. vamos a seguir el proceso, ¿vale? Me voy a adelantar un poco lo que va a hacer, pero es que nos vamos a ir a Chrome. A la parte de Apple, de developers. Eso es. Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es irnos a Chrome, abrirnos Apple Developers. A ver, espérate que lo tengo aquí abierto. Vale. Apple Store Connect. Comparto. Screen. Vale. Vale, y esto es lo que veremos. Cuando la app no esté todavía publicada, esto obviamente estará todo a cero. Pero en cuanto la app esté publicada y corriendo, eh, ya empezará Apple a darnos métricas, ¿no? Entonces aquí Vale. igual no voy a profundizar mucho, pero básicamente Apple te dice todos los días pues cuánta gente lo está viendo tu app, cuántas descargas estás teniendo, la tasa de conversión que estás teniendo, las visualizaciones, de dónde vienen las descargas, ¿vale? Aquí os estoy enseñando un montón de información de la app. Estoy a punto de llegar a las 10.000 descargas, que yo espero llegar hoy. ¿Te imaginas que llegas ahora? Molaría mucho Estaría llegar guapísimo. en vivo, pero yo creo que yo creo que llegaré hoy. Y ya estáis viendo un poco, pues ves, aquí veis que de las descargas la gran mayoría vienen de España, pero luego tengo muchas en India, muchas en ¿Por Estados qué India, Unidos. Zafra? No tengo ¿Por ni qué idea, India? no tengo ni idea. Estos son, Pero no traduciste la app a sí, indio.
La app está traducida Joder. a indio. Entonces, una de las cosas que yo sí hago es traducir la app por lo menos a 10 idiomas. Traducir la app también Chaladísimo. es un tema en sí mismo, ¿vale? Tiene chicha, porque tienes que transformar todos los textos Fua. pues en como identificadores, ¿vale? Para Sí, sí, luego sí. traducir en un lado, luego llevártelo a otro. O sea, hay curro, ¿vale? Detrás de todo esto, pero es lo que hace que al final, pues probablemente en India nadie se haya puesto a darles algo tan cuidado y en cuanto te lo curras un poco, pues con los millones de usuarios que son, pues te traen tráfico. También te digo, es un tráfico que tienes que saber cómo lo vas a monetizar desde el principio, porque igual que en los modelos de suscripción funcionan muy bien en Estados Unidos, en India no, ni existen, nadie se suscribe a las apps, ¿no? Ya ves. Entonces, bueno, aquí hay que tener muy claro tu público objetivo y hacia dónde vas. Pero bueno, ¿Promedio de retención cuál es? A ver, ¿cómo lo miden esto, lo de retención, si bajas? Abajas un poco em, ahí, promedio. Aquí. vale, Ah, sí. mira, te dicen los días, qué guapo. Sí, esto te va dando bastantes métricas. Es verdad que no te puedes fiar del todo, ¿vale? Yo lo que hago es que, en mi caso, esta app, toda la parte de autentificación de usuarios, bases de datos, analíticas, todo eso lo tengo en Firebase, En ¿vale? Firebase, Entonces ¿no? yo De con Google. Firebase tengo información real de todo lo que está pasando. Incluso crashes, ¿no? Por ejemplo, yo la app la he tenido, estos son los errores que tengo, ¿vale? Esto Ujú. me dice errores. Entonces esto con plataformas como Crashlytics puedes medir qué es lo que está pasando y cuáles son los errores que están teniendo los usuarios, ¿vale? Errores me refiero a que la app les crashea, que les Les quita, ¿no? crashea, ¿no? Entonces, ves, yo estuve teniendo varios picos de errores aquí que no es que no los solucionara porque no quisiera, sino es que no tenía tiempo. O sea, esto es básicamente, la app se quedó aquí en esta versión y nunca la pude actualizar porque no me dio tiempo, pero lo tenía identificado el error y en cuanto pude arreglarlo, ¡pum!, se volvió a cero, ¿vale? Oh, Creo que es un error espectacular. básicamente de la cámara, que ocurre cuando sacas la cámara en algunos iPhones. Claro, aquí se complica todo mucho. Aquí Ya, es que aquí se complica de una tienes animalada, un chaval. mundo de terminales. Entonces yo, por ejemplo, aquí decidí que mi app solo iba a funcionar con iOS 17 para arriba. Vale. Y me fumé a todos los iPhones antiguos, porque en programas donde, o sea, en apps donde usas la cámara, claro, la cámara de los iPhones nuevos no tiene nada que ver con las de los iPhones antiguos. Entonces se complica mucho toda esa gestión de la cámara. Y los errores que tenía eran principalmente de la cámara. Hostia. Eran errores de la cámara. Entonces, bueno, esto te da todo este tipo de información. Y luego, Ole, una qué vez guapo. tú publicas la app, eh, a ver si la puedo ver. Puedo ver. Estas son mis apps publicadas. Vale, exacto. Aquí tienes toda la parte de distribución de la app, ¿vale? Esto es lo que vais a ver dentro de vuestra sección. Entonces tenéis la parte de distribución. Aquí es donde vais a ver lo que se está publicando a producción a usuarios de vuestra app. Vale. Aquí estáis viendo, por ejemplo, todas las pantallas, ¿vale? Los screens Mm, del store mm, y luego la descripción, las palabras clave, los keywords, mm. la versión que tiene, ¿vale? Yo obviamente me apoyo en ella para todo esto. Oye, cualquier palabras clave quiero usar, pues le cuento cuál es la app, le digo cuáles son mis competidores. O sea, todo esto, cuanto más lo trabajes, más posibilidades tienes de que funcione bien, ¿vale? Tened en cuenta que el tráfico que os he enseñado ahora, las 10.000 descargas, en este caso, son 100% orgánicas. No hay ningún tipo de campaña de publicidad, no hay ni redes sociales de la app, no hay nada de nada. O sea, es lo peor que puedes hacer, que es no hacer nada, pues es lo que he hecho y aún así, Bueno, joder, está teniendo joder. un tirón súper chulo, Y ¿no? en App Store se puede hacer ads también, ¿no? En propio App Store, Puedes creo. hacer ads para competir en las búsquedas con otras aplicaciones. El problema es que ahí el que más gasta, pues gana. Y Pues es muy gana. caro. Entonces te tiene que salir muy bien y que el coste de adquisición realmente compense Ya, ya, el churn que tengas luego del usuario, ¿no? Y por ya, supuesto ya. tienes que haber tenido integrado el modelo de negocio, si no, no tiene sentido, ¿vale? Yo, mi idea de esta app es integrar los paywalls ahora, en cuanto lleguen a las 10.000 descargas, que ya tiene, digamos, su propia atracción y ya tengo pues cientos de reviews y tal, ahí integrar el modelo de negocio. Qué guapo. Y nada, y luego tenéis aquí la otra parte, que es el tema de los test flight, que aquí es donde yo, ¿ves? Estas son todas las versiones que voy sacando. Y aquí las mando para TestFlight y aquí tengo unos grupos donde añado a colegas o a desarrolladores para que la prueben. Entonces, cuando yo tengo una versión antes de que salga a distribución, pasa por TestFlight, les llega una notificación y ellos la Hostia. prueban. Me dan feedback, arreglamos cosas, otra versión, otra versión, otra versión. Y en cuanto ya tenga una que me gusta, me meto en distribución y le digo añadir nueva versión a distribución y la mando.
Una vez la mandas, Hostia. puede tardar de 2 a 3 días en que te la validen, ¿vale? Te la van a revisar entera, te van a decir cosas que están bien, cosas que están mal. Ahí ¿Y puede cómo te pasar todo. enteras? Por aquí, te dicen aquí, te lo Aquí dicen aquí. te dice aceptada o rechazada. De hecho, la primera vez que te aceptan una app es la más tensa de todas, ¿vale? Porque de repente estás como 2 semanas que tú ya has terminado tu app y estás esperando rezando que te la aprueben y que no te diga y que no haya un fallo crítico que te digan esta app no pasa a nuestros guidelines, no la puedes publicar o algo así, ¿no? Hostia. Te han Que, rechazado varias, ¿no? Entiendo. que a veces pasa. Me han rechazado alguna versión, por ejemplo, en el caso de, yo tengo otra app, ¿vale? Que se llama Doctor Report, que la tengo un poco desactualizada, que lo que te hace es que te ayuda a entender tus documentos médicos. Tú le mandas tus resultados de un análisis de sangre y te los explica como si fueras un niño pequeño. Entonces, en Vale. cuanto te metes, por ejemplo, con apps relacionadas con medicina, pues ellos son muy específicos Mm, en que lo que estés diciéndole no sean recomendaciones médicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí todo lo tienes que orientar a, oye, esto es con fines educativos, esto es, bueno, pues por tener una referencia y tal, pero por supuesto esto no tiene ninguna validez, vete al médico, ¿no? Y consúltalo con el médico. Entonces, en este tipo de apps es cuando se complica sobre todo el tema del store. Y luego ya. en otro tipo de apps se complica en temas más de pues eso, temas de, pues oye, si la app tiene música o si tiene fotos, imagínate que utilizas una app que es para parecerte a fotos de famosos, ¿no? Y utilizas fotos de famosos, pues te la van a rechazar porque no tienes derechos para utilizarla. Entonces, bueno, hay que leerse bien las guidelines. Yo lo que recomiendo también aquí, que es algo muy sencillo, es que cuando llegáis al paso final o a un paso intermedio en Cursor, le digáis, oye, por favor, revísame con todo lo que sabes ya de la app, si esta app se ajusta a las guidelines de Apple y le pasas las guidelines actualizadas de este año de Apple, ¿no? Y ahí te va a decir, oye, pues se ajusta con esto otro no. Por ejemplo, parte de las guidelines de Apple no son solo a nivel comunicación, también son que si al usuario le vas a acceder a su información del tiempo, le pidas antes que te dé el ok, ¿no? Ese tipo de cosas. Ya, Entonces, ya. básicamente. Me parece bastante guapo, ¿eh? Es un mundo. ¿Tú crees que va a seguir subiendo esto? Yo me has dicho que sí, A pero. ver, yo creo que estamos o sea, vamos a vivir ahora una época en la que va a haber una explosión masiva de apps, simplemente por la facilidad que hay ahora de desarrollar esto, ¿vale? Que no es que sea, ya te digo, no es No ultra es tan fácil, o sea, fácil, no es tan fácil esto, ¿eh? esto no es mi tío, el carpintero, se pone y se saca una app, 100%. pero yo que no tenía ningún tipo de conocimiento técnico, he sido capaz, ¿eh? Y Y te se has puede hacer. cascado 3 apps, o Exacto, 4, y se puede hacer. con Entonces, descargas. sí, 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 con sí. sus descargas y con todo en orden. Entonces, yo creo que se puede hacer, se estamos viendo una explosión clarísima de apps, o sea que eso no hay duda. Si ya eres desarrollador, ni te cuento, pues antes igual necesitabas el apoyo de otros dos o tres colegas más para montarte una app, ahora ya te la haces tú solo. Entonces estamos viviendo un mundo en el que ahora lo más relevante y lo más importante es el go-to-market, yo creo. Es esa estrategia que vas a tener de cómo vas a hacer que esto se haga viral, ¿no? Cómo realmente vas a hacer que se fomente, que se comparta, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, pues he metido que las funcionalidades de pago al principio son gratis, pero a cambio, pues tienes que recomendarle la app a un amigo. Entonces tienes que ir buscando un montón de estrategias para que la app se comparta, ¿no? O en Ya, ya. en la app que tengo de hábitos, pues una de las cosas que creo es un ranking con tus colegas, ¿no? Y entonces al final ese pique de invito a mis amigos para que estén dentro de la app y hacer cosas con ellos, eso incentiva el growth. Entonces creo que hay que trabajar mucho el producto desde el lado del go-to-market, cómo voy a lanzar esto y cómo se va a expandir. Eso es lo que lo va a hacer diferencial. Y bueno, y es verdad que eventualmente, bueno, pues hay muchas cosas, la gente dice, ¿no? Al final esto que os he enseñado aquí, oye, tú le puedes decir a ChatGPT que te diga qué le pasa a tu planta y ya está, ¿no? Pero todavía hay ciertas apps de uso recurrente Sí. donde el usuario no quiere entrar en ChatGPT, ponerse a escribir, o sea, quieren más una app donde tengan como eh, sus plantitas organizadas, ¿no? Entonces, creo que sí que hay una oportunidad para apps de nicho y creo que vamos a vivir todavía por lo menos 5 o 6 años de una explosión brutal de apps. También te digo, creo que eventualmente muchas de estas apps o muchas de las features de estas apps van a poder ser sustituidas por directamente ya. una IA conversacional. Hmm. Porque todas las que usas de manera esporádica, imagínate, yo que sé, oye, una app que lo que hace es recordarte beberte una botella de agua todas las mañanas, ¿vale? Y solo Sí. hace eso. Pues al final, probablemente el año que viene a ChatGPT le digas, oye, recuérdame todas las mañanas que beba agua y ya está, ¿no?
y no te hará falta una app para eso. Entonces creo que va a haber mucha limpia de una serie de apps que no aportan mucho valor recurrente y en cambio va a haber muchas otras donde sí que se va a poder profundizar, ¿no? Mucho más en resolver problemas concretos y recurrentes y sobre todo problemas que necesitan una interfaz específica. ¿Sabes? Donde una propia conversación no es tan sencillo, ¿no? O donde, oye, yo es que quiero ver todos los días, por ejemplo, una de las ideas que tenía yo con esta, ¿no? Hay unos dispositivos que tú se los introduces a las plantas, a la arena, y te van pasando por Bluetooth Un diagnóstico, ¿no? en plan la humedad que tiene la planta. Vale. Pues tú imagínate que tú al final esta app que tengo yo evoluciona en una especie de app de domótica de tus plantas donde tienes el Eso es estado la hostia, ¿eh? real, life, ¿no? En real time de la humedad de tus plantas, Eso es la hostia. consejos, cuando la planta tiene poca humedad te notifica la app de, oye, necesitas riego. Entonces creo que Eso es la hostia. claro, creo que vamos a irnos más hacia allá. Esa es mi idea, ¿eh? Mi visión es irme hacia ese tipo de herramienta. Yo lo que veo difícil del mundo app, nativo no, el mundo app, el que estamos hablando ahora, es la primera monetización. Mm, Como cualquier otro negocio, el mundo del SaaS también, pero me da la sensación que al controlar más el entorno, en mundo web, tú puedes hacer un negocio, validarlo con usuarios, earlys, que al principio no te paguen, pero tenerlo muy claro, recibir feedback, ir iterando, ¿sabes? Enseñarlo. O sea, que en una app igual, ¿eh? Pero me da la sensación como que estás como tan a merced de si App Store lo quiere subir o no, sí. que es como, tío, esa monetización al inicio puede como desgastar. Y vi en un podcast, no sé cuál era, creo que era un podcast que hacían el de Revenue Cat. No sé si te suena Revenue Cat, la Mm. empresa. Sí, sí, claro. Pues creo que fue Indy que le hizo un podcast al founder Sí. y hablaba de lo que estábamos hablando ahora, que hay un long tail de apps que no hacen ni 1.000 euros al mes o Ujú. menos, que es enorme, ¿no? Entonces, como pasar de ese corte al siguiente no Sí. tiene que ser nada fácil. Pero bueno, igual que entiendo, supongo que productos B2B SaaS también hay un corte de B2B SaaS que hacen 1.000 euros al mes, mucho menos, no sé. Sí, sí, totalmente. Yo creo que esto tiene sus No pros sé, y sus contras. Hay que tener un poco claro para qué la quieres y cómo la quieres. Para mí, mi consejo, como en todos estos, es si tienes una idea clara, lánzate de la manera más bootstrapper posible. total. Llévala al nivel más avanzado que puedas y a partir de ahí encuentra vías de monetización un poco más creativas. Porque hay muchas maneras de monetizar estos. Al final, estos son productos eso que son mobile first, pues por ejemplo, ideas que tenía yo con Doctor Green, ¿no? Oye, pues hablas con, yo que sé, con Fronda, con Verdecora, con las típicas cadenas grandes, ¿no? Y al final, oye, esta es una app que podríais vosotros recomendarle a vuestros clientes para que con cada planta pues tengan una manera de cuidarla y de entenderla, ¿no? Cosas así. Y monetizas por ahí. O, Sí, sí, oye, cuando la planta detecto en el health disease que está mal, pues te te envía una recomiendo notificación. productos O para productos. solventarlo, ¿no? Entonces, al final, una app que, aunque tenga pocos usuarios, si al final está muy bien organizada la monetización, creo que puede ser interesante. Que no sé si es una app que va a dar para un equipo grande de personas o no, pero desde luego hay mercado, ¿eh? Y si ya te digo, si veis, bueno, si vierais un poco los competidores, hay competidores haciendo esto, exactamente que estoy haciendo yo, Haciendo mucha pasta. haciendo más de 1 millón al mes. O sea, estamos hablando de esas cifras. Entonces, Ah, sí, sí, no, 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 está espectacular. Zafra, una pregunta antes de irnos. Tú en Storybit, una app ya muy asentada, post-product market fit y tal, ¿el volumen de usuarios que pagan sigue siendo por ASO o lo traes tú de fuera? no, es un mix, ¿vale? Pero te diría que un 80%, un 90% casi de fuera. ¿Qué De pasa? fuera, ¿eh? Que el marketing que tú haces también tiene una repercusión en el orgánico, ¿vale? Entonces aquí Vale, ya se empiezan a mezclar muchas cosas. Es decir, si yo dejara de hacer marketing digital, mi ASO también bajaría. Entonces, vale. hay un montón de temas ahí, ¿no? Y luego también está, obviamente, lo competido que estés en el mercado en el que estés, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, Storybit está actualmente en el mercado de los editores y el Mm, mercado de los editores es, pues estás luchando contra CapCut.
Estás Sí, luchando sí. contra edits de Instagram, ¿no? Sí, Entonces, sí. bueno, es un mercado realmente complejo Complicado. donde tú buscas, de hecho, Storybit en el buscador y te aparecen nuestros 10 competidores. O sea, todos están pagando por quitarnos del medio, ¿no? Qué Entonces, cabrones. entonces es jodido. Pero, Desgraciados. pero venimos de muchos años de un orgánico brutal, ¿eh? Nosotros llegamos a los casi 3 millones de descargas, 3 millones, sin pagar ni un pavo. O ¿Qué sea, dices, en tío? orgánico. O sea que ¿En cuánto tiempo esto lo esto en conseguisteis? 2 años o un poco menos. Buah, qué locura, chaval. Entonces siempre, yo creo Es que un huevo, ¿eh? hay una oportunidad, pero ahora obviamente el valor que tienes que demostrar es mucho más alto y si te vas a apps donde el desarrollo tecnológico es muy potente, tienes que tener en cuenta contra quién te estás enfrentando. Vale. Ya, También ya, te ya. digo, yo contra Apple, pues oye, pues Apple tiene unos gastos, yo no los tengo, ¿no? Pero por ejemplo, en Doctor Green, ¿no? Mis competidores, uno de mis competidores tiene 23 personas trabajando. Claro, están trabajando ellos contra yo solo cuando me apetece, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también tiene sus ventajas también y sus desventajas, ¿no? Y luego, Ojo Zafra solo que tiene mucho tirón, ¿eh? Quizás 25 claro. personas Y te la, luego te la, también te la otra llevan. cosa que también que creo que debería animar mucho a la gente a futuro es que creo que el mercado, aunque está muy atomizado, creo que los que lo hagan bien en producto y realmente consigan market share, va a haber una oportunidad de conglomerados o de agruparse, ¿sabes? De juntarse. Sí, sí. O sea que sí, desde luego creo que seguimos habiendo mucha oportunidad, incluso para un site sueldo, de crearte una app de algo que te motive, que te mole y de lo que tengas algún tipo de insight específico, ¿no? Que sepas algo que no todo el mundo sabe. El otro día, ya para acabar, conocí a un chico que tenía una app que esto es un poco más complejo, ella, pero había puesto cámaras en playas de surf Ujú. y era un sitio donde la gente iba a ver cómo estaban las olas, ¿vale? Eso es lo que decíamos, o sea, para un caso de uso muy concreto, consiguió una suscripción muy barata y que la gente le pagaba y sacaba un buen sueldo. Sí. Entonces, no está nada mal, es un Por buen eso, por caso. eso. Al final no todo el mundo está aquí para hacerse billionaires, ¿no? Hay gente que, oye, pues Totalmente. me hago una app con un desarrollador y un chico de growth o lo que sea, y nos pagamos un buen sueldo o un buen extra de nuestro sueldo habitual. Pues ya está, ya no necesitamos mucho más, ¿no? O sea que yo Totalmente. animaría a todo el mundo desde luego, a probarlo y a aprender con esto, porque ya os digo, el proceso que he llevado yo de desarrollar esta app, o sea, me ha abierto un montón los ojos y la cabeza. ¿Vas a hacer alguna otra en el futuro muy Estoy a corto punto de plazo? publicar otra, ¿vale? Tan chalado, ¿eh? Ahora, Estoy, para ya, por estoy a favor. puntito de publicar otra porque mi mujer en este caso, que también es product designer, ha estado desarrollando una donde estaba echando yo una pequeña mano, que es que el otro día en el último podcast estuvimos hablando de ella, el último streaming. La de rellenar Que los es la de colores. colorear, exacto. Es una app en Vale, donde subes una foto de cualquier cosa y te la la transforma en pone. un dibujo para Me gusta. colorear por niños pequeños. Y Sí, la sí. app tiene, o sea, está molado mucho desarrollarla porque le hemos podido meter pinceles, goma de borrar, o sea, todo este tipo de elementos de UI, de trabajar con el dedo y tal. Así que nada, esa es un poco la siguiente que irá publicada. También de momento en modo ONG, todo lo que estoy haciendo. Todavía no las estoy Cu- monetizando como me Cuando gusta. hagas dinero, yo creo que la de Doctor Who vas a hacer pasta. Cuando hagas dinero en una de estas, o sea, ¡fua! Nos lo tienes que decir, rollo. Sí, sí, no os Chavales, preocupéis que el seguimiento lo voy a hacer chavales, soy multimillonario ya. y luego, por supuesto, a la comunidad, ¿no? Que al final, una de las cosas que yo estoy viendo más valiosas, publiqué obviamente mi app en nuestro Discord y, joder, he tenido muchísimo feedback y incluso ideas, incluso hemos estado hablando de la monetización, hemos estado hablando de cómo debería evolucionar la app y creo que también eso me está sumando un montón, ver Qué cómo, guapo. cómo llevarla al siguiente nivel. Buenísimo. Bueno, chicos, Zafra, Listo. si quieres lo dejamos aquí. Hora y 18, creo que estamos bastante bien. Creo que ha estado guay este episodio. A ver si la gente nos da feedback en los comentarios. ¿Qué episodios os gustan más? Exacto. Con- Invitar a mucha gente, no a mucha gente, hablar de algo en concreto. ¿Vale? Tenemos ya algunas ideas de contenido, pero también nos molaría recibir feedback Eso es. vuestro. Y si hay algo en el que os gustaría que profundizáramos más, ¿vale? Porque obviamente aquí hemos pasado pues, por encima de muchísimas cosas, pero también decirlo, porque creo que eso, un Sí, programa sí, de ASO podría molar. Creo que en sí. temas de apps deberíamos hablar también algún día de un desarrollo en Expo, ¿vale? Podemos prepararnos Ujú. otro app. La app, de hecho, esta Sí. de pintar, esa está en Expo. Así Ah, que ahí, sí. ahí os puedo dar completamente otra visión de otra app desarrollada en Expo completamente. ¿Y qué tal? Lo que De has visto, momento lo que has muy bien, desarrollado. pero todavía no la hemos publicado, así que no sé si el paso final, no sé cómo de traumático va a ser.
Pero de Vale. momento todo lo demás, muy bien, mucho mejor que en nativo. Mucho Sí. más ágil, vamos, no mejor, más ágil. Y la experiencia dentro del app, bien. Bien, de momento sí, te diría que bien. Porque tiene componentes jodidos ahí, ¿no? De lo de pintar y Los tal. de O sea, pintar, sí, sí. Ahí lo que estuve haciendo es un estudio un poco previo, ¿no? De, oye, que hay librerías de React potentes de pintura y es que las hay. Entonces, claro, en cuanto hay algo ya potente en el mercado que hace esto, te quitas de dudas, no hay ningún problema. Y aquí en este caso no utilizo la cámara tampoco, no utilizo nada realmente del del hardware. device, ¿Vale? ¿no? En cambio en esta sí, porque en cuanto ya hay cámara y tal, ya se complica. Pero bueno, Ya ves. lo dejamos para otro capítulo. Otro episodio. Sí, Muy bien, Zafra, mil gracias. venga. Episodio chulo. Nos vemos semana que viene con más. Semana que viene, por cierto, vendrá Alex de No Code Hackers. Ah, buenísimo. Nos visitará esta vez en directo. Y nada, vamos a estar ahí. ¿Vale? Estupendo, estupendo. Muchas ganas. Muy bien. Venga, hasta la semana que Chao, viene. chao.